Hola compañeros y compañeras del gremio de la seguridad privada, bienvenidos nuevamente a su canal de YouTube John Security. En el día de hoy vamos a hablar sobre el tema de Test Wharton o la prueba psicotécnica, que es esta. Yo creo que más de uno la tiene que conocer. ¿Listo? Yo la hice así en hoja de blog porque no tuve tiempo para ir a una impresora, no tuve tiempo para ir a una fotocopiadora, a una papelería o como lo llaman, ¿listo? Entonces la hice así de rapidez para poder hacer este video. Y pues nada, entonces ya vamos a pasar ahí a la mesa donde les voy a enseñar cuáles dibujos son apropiados para que ustedes puedan pasar la prueba sin ninguna dificultad y pasemos rápido a la firma de contrato, ¿listo? Entonces pues nada, empecemos con el video. ¡Hey! Suscríbete. Bueno, ahora ya que estamos aquí, pues entonces vamos a hacer lo siguiente, ¿listo? Ya tú explicaste qué es lo que se va a proceder a hacer, ¿cierto? Entonces pues hay unas cosas que deben hacer debido al test, ¿listo? Cosas que no se deben hacer para que no se rajen las personas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay personas que pronto en algunos casos dibujan cuchillos, dibujan espadas, dibujan muñecos diabólicos, dibujan cosas que no tienen nada que ver y lo que hacen es que confunden al psicólogo claro, y hacen creer que esa persona no está apta para trabajar porque sinceramente se gasta como diciendo que está loca, ¿cierto? Y no sirve para un puesto así. Entonces, pues literalmente lo que tenemos que hacer nosotros en una prueba psicotécnica es cosas coherentes. Por ejemplo, se pueden hacer, por ejemplo, un barquito, se pueden hacer, por ejemplo, animales, cómo se debe hacer el televisor. Igualmente, como tú dices, suscríbete, pues sí, deja tu like, comparte, comenta. Bueno, entonces pasemos a la mesa. No olvides seguir este canal, explicamos, ¿listo? Bueno, compañeros y compañeras, ya estamos aquí en nuestro test, ¿sí? O prueba psicotécnica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero, lo más recomendable es empezar por acá, por el principio. Es lo más fácil que podemos hacer, ¿listo? Entonces, como podemos ver, observar, aquí tenemos un puntico en toda la mitad del cuadrito, ¿listo? Entonces, yo les recomiendo que, por ejemplo, podemos hacer... Pues de aquí puede salir una mariposa o simplemente puede salir un reloj. Lo recomendable es hacer un reloj. ¿Por qué? Porque el reloj va a simbolizar la puntualidad del trabajador, ¿listo? Entonces yo voy a parar el video un momento, hago el dibujo y ya volvemos otra vez nuevamente, ¿listo? Bueno, compañeros y compañeras, como vemos ya tenemos acá el reloj, que significaría, vuelvo y les reitero, significaría la puntualidad del trabajador, ¿listo? O sea, de nosotros que estamos haciendo la prueba para empezar a trabajar, ¿vale? Listo, compañeros y compañeras. Entonces, este sería el número 1, ¿cierto? Este sería el número 1. Bueno, entonces continuamos con el número 2. El número 2 sería estas 3 líneas, ¿listo? ¿Qué podemos hacer con esas 3 líneas? Pues, para que sea más fácil, ¿cierto? Para que sea más fácil y sea más entendible para el psicólogo, podemos hacer unos edificios, ¿sí? que van a personalizar que son el lugar del trabajo o la empresa, ¿listo? Entonces voy a hacer el dibujo y ya vuelvo nuevamente, ¿vale? Bueno, compañeros y compañeras, ya tenemos acá el dibujo que sería el número 2, ¿listo? Este sería el número 2 y refleja por ejemplo, puede ser la empresa donde trabajamos, ¿listo? Entonces le vamos a colocar el número 2 y ya vamos a empezar con este que sería más fácil, ¿listo? Compañeros y compañeras, entonces empecemos con este, ¿listo? Voy a hacer el dibujo de este y ya les digo qué significado tiene y cómo lo podemos hacer, ¿listo? Bueno, compañeros y compañeras, como vemos, aquí ya tenemos un barquito
Aquí me faltó, por ejemplo, la salida de humo, ¿cierto? Bueno, entonces el barquito lo que refleja es que no importa la adversidad, siempre tenemos que luchar contra la corriente, ¿listo? Entonces esta sería el número 3, ¿listo? Bueno, compañeros y compañeras, ahora vamos a seguir con este, que lo voy a colocar de una vez el número, que sería el número 4, ¿listo? Entonces voy a hacer el dibujo y ya vuelvo. Compañeros y compañeras, como vemos aquí ya tenemos la sombrilla, que sería el número 4, ¿cierto? Entonces la sombrilla significa, por ejemplo, que no importa que el día sea muy malo, no importa lo que pase en el transcurso del día, nosotros tenemos que cumplir con un horario, ¿sí? Tenemos que llegar al puesto, sea el trabajo que sea, tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad, ¿listo? Bueno, compañeros y compañeras, entonces vamos a seguir con este, que lo vamos a nombrar el número 5, ¿listo? Entonces nuevamente voy a hacer el dibujo y ya volvemos otra vez. Compañeros y compañeras, como dijimos anteriormente, este es el número 5. Aquí podemos hacer un televisor, ¿sí? Y este podría ser el control remoto del televisor, ¿sí? ¿Para qué deberíamos usar un televisor? No solamente para ver películas de terror, películas de acción, de amor, lo que sea. También lo podemos utilizar para ver noticias, para estar muy bien informados, ¿listo? Ya sea más que todo en la cuestión de la seguridad privada, ¿sí? Todo guarda de seguridad tiene que estar muy bien informado, entonces pues qué mejor que ver noticias para saber qué es lo que está pasando y aprender cosas nuevas, ¿listo? Recuerden que también, así como esto es para el caso tal de los vigilantes o guardas de seguridad, recordemos que cada día el ladrón aprende cosas nuevas y nosotros también tenemos que estar muy atentos a lo que ellos aprenden, ¿listo? Bueno, compañeros y compañeras, entonces ahora vamos con el número 6, que sería este, ¿listo? Entonces vamos a marcarlo una vez como número 6. Voy a proceder a hacer el dibujo y ya vuelvo nuevamente, ¿vale? Bueno, compañeros y compañeras, aquí en el número 6, ¿cierto? Podemos dibujar, por ejemplo, un rostro, ¿sí? Que sea de alguien que nosotros queramos, puede ser nuestra mamá, nuestro papá, nuestra esposa, nuestro niño, nuestra niña, alguien que por cual nosotros estamos trabajando, estemos luchando cada día, y esta sería nuestra motivación, ¿listo? Entonces lo recomendable siempre es hacer un rostro para definir por qué motivo es que nosotros luchamos cada día, nos esmeramos a ser mejores y damos todo en el trabajo, ¿listo? Bueno, compañeros y compañeras, entonces seguimos con el número 7. Vamos a agarrar este como número 7, ¿listo? Aquí, como vemos, la mayoría de gente siempre dibuja un ganso, ¿sí? De ahí puede salir un ganso, puede salir una lombriz, puede salir, por ejemplo, una gallina dándole de comer a los pollitos, que significa la responsabilidad de toda madre o de todo padre. ¿Listo? Entonces pues voy a hacer el dibujo y ya volvemos, ¿vale? Bueno, compañeros y compañeras, pues yo no soy muy buen dibujante. Ahí se fue, digamos que puede ser un gansito, ¿sí? El gansito significa la libertad, ¿cierto? Significa la libertad de esa persona. O sea, tiene libertad de expresión, libertad de hacer las cosas. No así haya trabajo bajo presión, igualmente él tiene la libertad de tomar sus propias decisiones y todo eso, ¿listo? Que eso es muy importante en la psicología. Bueno, compañeros y compañeras, como podemos ver esos punticos que tenemos aquí, estos punticos reflejan en el test, es para que nosotros hagamos, por ejemplo, un dibujo animado, un peluche, lo que nosotros queramos, ¿sí? Eso va a reflejar la creatividad que nosotros tengamos, ¿listo? La creatividad que nosotros tengamos para nuestra vida cotidiana, ¿listo? Entonces ese va a ser el número 8 y voy a hacer el dibujo y ya volvemos, ¿vale? Compañeros y compañeras, pues como les dije anteriormente, yo no soy muy buen dibujante y pues se supone que esto sería como una especie de osito, pero que fue como bien como un leoncito. Entonces pues de aquí se puede sacar tanto un peluche
cómo se puede sacar un dibujo animado. ¿Listo? Lo más fácil para mí es hacer siempre un osito así como este. Como les dije, esto refleja la creatividad de la persona. ¿Listo? La forma como la persona se desenvuelve creativamente en su lugar de trabajo, ¿vale? Esto da mucho que pensar y ayuda mucho en el test a la persona que está evaluando. ¿Listo? Y pues nada, compañeros y compañeras, pues agradeciéndoles porque ojalá se hayan quedado hasta el final del video. Y pues nada, no olviden suscribirse. Dios los bendiga a todos. Recuerden, mi nombre es Jonan Garita. Desde el país de Colombia. Un gran abrazo, ¿listo? Nos vemos en la próxima.